¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Literatus, el número 94. Oiga bien, 94 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida a veces fantástica y muchas otras veces trágica de los y las autoras que le metieron duro a esto del género del cuento. 94 capítulos, oiga, vaya, qué cantidad. La verdad es que nunca pensé que fuera a llegar a esto cuando empecé, porque pues estamos a 6 de llegar a los 100 oficiales, y la verdad es que me gustaría hacer algo especial, y lo voy a hacer, pero también quisiera oírlos y conocer qué les gustaría a ustedes. ¿Qué les gustaría que hiciera para esos 100 capítulos? Si tienen algo que no he hecho y les parece interesante. Si de pronto hay un autor o una autora que les interesaría que fuera parte o que estuviera en esos 100, no sé, lo que se les ocurra, por favor, me gustaría oírlos. Que me escriban en los comentarios de este episodio, por ejemplo, qué se les ocurre o simplemente qué les gustaría para seguir planeando esos 100 capítulos que ya estamos cerca de llegar a ellos y pues que evidentemente llegarán en este año, en este 2026. Entonces, pues, más que abierto a oírlos y a ver qué es lo que se imaginan que podríamos hacer para los 100 capítulos de Literatus, porque es que esto, yo soy muy honesto, ha sido también gracias a ustedes, esta odisea, este peregrinaje en el que he sorteado y surfeado de muchas maneras distintos autores, escritoras, escritores, entrevistas, también he ido a librerías, hemos hablado con editores, con editoras, entonces bueno, me gustaría mucho oírlos por eso mismo, porque siento que esto también ha sido gracias a ustedes y que sin ustedes básicamente esto no existiría, pues porque si hago esto y nadie lo oye, pues la verdad es que sería muy triste. Entonces también es por eso que quiero oírlos y bueno, ojalá se animen a escribirme para que hagamos de esos 100 capítulos pues algo muy bello. Dicho eso, para aquellos que no me conocen, yo soy Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y hoy les traigo un episodio que fue grabado en la Feria del Libro de Bogotá y que es gracias a una editorial que es muy amiga de esta casa, no lo negaré, como es Páginas de Espuma. Tuve la gran oportunidad de charlar con la escritora y editora mexicana Socorro Venegas sobre su libro de cuentos La memoria donde ardía. No lo muestro porque lo tengo en Kindle, pero la idea es que si les gusta lo busquen porque es un libro de cuentos bellísimo. Un libro que nos lleva por los recovecos del dolor. Un libro que nos muestra la pérdida, que se pregunta mucho por esa relación de las madres con sus hijos y que en muchas ocasiones parte de la vida, de cosas que le sucedieron a la escritora, como por ejemplo la muerte por leucemia de su hermano cuando éste tenía 9 años o la pérdida de su pareja, y que se transforman, porque parte de la vida, pero se transforman en artefactos perfectos y poéticos que nos mueven hasta los recuerdos que teníamos bloqueados. Como Páginas de Espuma me dio permiso, gracias a ellos, lo primero es que voy a leer un cuento del libro y después entraremos de lleno a la charla. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Literatus. Pertenencias. Quien ha visto vaciarse todo, casi sabe de qué se llena todo. Antonio Porcia. Ahí se contiene todo. La soledad, el aullido de un perro que se hunde en la arena, la blanca mole de recuerdos cristalizados, el sonido del viento, sus astillas, el anciano que acaba por regir cada acto de nuestra vida, el corazón sin su avidez, el acero puro del desamparo. Me volví hacia Pablo. ¿También quieres que me lo lleve? Pregunté apretando contra mi pecho la vieja reproducción de una pintura de Goya. Dijo que sí. Añadió casi con cinismo: ¿quién no es o ha sido un perro semihundido? Asentí. ¿Quién? No espero ninguna cortesía de nadie. No espero amabilidades del mundo. Y creo que no tengo que disculparme por eso. Me contemplo sin intención, sin interés, como si viviera para alguien ajeno.
De noche, a menudo hago un recuerdo veloz de cosas sucedidas durante el día, un monólogo, una retahíla. ¿Para quién? De un segundo a otro, una mañana, mi marido murió. Cuando pude moverme, en esos días de duelo, puse el anuncio. Pablo me llamó para preguntar acerca de ese aviso en una revista de compro y vendo. Cambio todos los muebles, enseres y accesorios de mi casa por otros. Así lo conocí. Fue el único que llamó. Pronto estuvimos frente a frente, muy serios y concentrados. Ninguno quiso saber por qué cada cual estaba dispuesto a canjear sus cosas. Quizá para no mirarnos a los ojos, comenzamos a escribir mientras hablábamos. Listas y descripciones de mobiliarios que dolían en el aire, en los huesos, en la piel. Era bueno alejarme de mis pertenencias. Primero fui yo a su departamento, blanco y espacioso. Corroboramos el listado, calculamos y de una vez me dio la licuadora, un tostador y los utensilios de cocina. Puso todo en una caja y afirmó, aliviado, no los uso, siempre como en la calle. Pablo tenía muchos juguetes, casi nuevos, en uno de los 2 cuartos. También una cama individual. Me advirtió, como si invocara una cláusula, debes llevártelos. Me encogí de hombros. Él salió de la habitación, pálido, mientras yo deslizaba los dedos sobre las teclas de un pianito. El trato era este. Cada quien empacaría y arreglaría la mudanza del otro. Así evadíamos la voraz memoria de los objetos. A veces tengo sueños. Mi muerto me visita. Se ha ido, pienso cada mañana con asombro, al abrir los ojos y ver el blanco del techo. Minutos después, confirmo. Se ha ido, y ya no es un estilete abriendo zanjas sin fondo en mi corazón. Ha pasado. Llega la urgencia de decir, he cambiado, rogar porque así sea. He aquí el nuevo orden de la vida. Él ha muerto, yo he cambiado. Pero, ¿por qué la transformación se impuso, abrupta? Cambiar duele. Era innecesario convertirme en esta afanosa solitaria. Pablo fingía interesarse en mi televisor, contar los libros, revisarlos, encendía y apagaba el estéreo como hipnotizado por la luz roja del interruptor. Le importaba lo mismo que a mi Sony o Samsung. Le extendí la garantía aún vigente. Simuló leerla y a bocajarro dijo, pareces de 35. ¿Tienes 35? No, acabo de cumplir 28. Ah, siguió desenfadado. También envejecí de golpe. Me echan al menos 40 y acabo de cumplir 32. Vi las canas en sus sienes. Siguió contemplando aparatos electrónicos, jugando con interruptores a lo largo y ancho de mi casa. Fui al espejo con la curiosidad de alguien que espía a su vecino. A veces despierto y no abro los ojos. Pido con todas mis fuerzas, ¿podrías volver? Me opongo a la tumba, a sus deudos, a un epitafio. Con su muerte me sucedió algo singular. Los que venían a darme consuelo me confesaban secretos. Venían en mí un filtro muy ancho por el que también sus penas podrían irse. Los escuchaba, aturdida, por el misterio que guardaban. Eran gente a la que creía conocer. Adulterios, suicidios, frustrados. Alguien confesó haber desconectado el oxígeno de su abuelo para que ya no sufriera. Alégrate, tu marido no se degradó en una cama de hospital. Agradece que se fue rápido, considera que... Me dejaban exhausta. Mañana viene Pablo a empacar. Primero quise que desmantelara el closet, pero esto se interrumpió e hizo un ademán desesperado al ver la ropa, los zapatos. Se volvió hacia mí con pesar. Le dije que era como con los juguetes, tenía que llevarse todo. Suspiró y comenzó a descolgar camisas, pantalones, el smoking. Pablo se colocó frente al espejo y se sobrepuso el saco. Le quedaba enorme. Reímos. Decidí dejar que trabajara solo y salí de mi casa. Fui a vagar por ahí. Entré en el cine y vi 3 películas seguidas. Con los ojos entornados pasé de una sala a otra. Despacio. No dejaba de pensar en cada cosa que Pablo estaría tocando. Los objetos no lo rechazarían. Absoluto desconocido. Y cuando yo tomara lo suyo, ¿se quebrarían en mis manos los juguetes? Uno puede morir de desesperación si piensa en cómo un sillón sobrevive a un ser amado. Y ni hablar de cuchillos, cucharas y tenedores. No tienen límites. Cuando regresé, el camión de mudanzas iniciaba su viaje y Pablo me esperaba. Al día siguiente me traerían sus cosas. Mientras tanto, éramos 2 personas con la página en blanco, con la casa sin memoria. Yo usaría esa noche una bolsa de dormir. Nos despedimos con mucha cortesía, sin mirarnos a los ojos, extremadamente delicados y atentos. Sabíamos que lo único que teníamos para cuidar era nuestra fragilidad. ¿Podría, en verdad, decirse que alguien ha partido pronto? ¿Quién puede decir cuándo es hora?
Sin Pablo llegaron puntualmente sus pertenencias. Saqué la reproducción del perro semihundido, la colgué en la pared, arriba de mi cabecera. En silencio escurre el desierto sobre mí. En silencio nos sumergimos, solos. Un domingo invernal, en la entrada del cine, oí mi nombre. Quise saber de dónde venía esa apacible voz y miré a todos lados. Entonces supe qué contenían mis ojos al ver los de Pablo. No logramos evitarnos. Fue como quedar desnudos, con nuestro miedo y nuestro frío entre la gente. El abrazo de Pablo no era de pésame. Por primera vez en muchísimo tiempo, un abrazo no me suscitaba la idea de la muerte. No me obligaba a decir gracias. En ese cerco quisimos detener el hundimiento de la criatura funesta en que nos habíamos convertido, sin valor, sin compasión. ¿Acaso para saldar de una vez el intercambio de utilería que pactamos? Socorro, me pasó una cosa cuando leía tu libro de cuentos y es una pregunta que me atravesó a través de toda la lectura y yo quiero saber si de pronto es que leí con el deseo y es si de alguna u otra forma tu libro de cuentos se habla, se toca con Ciudad Real De Rosario Castellanos. de Rosario Castellanos. ¿Sí o no? ¿Estaba loco? ¿Estaba leyendo con el deseo? Te diría que yo hubiera querido escribir con el deseo de acercarme a ese libro que es portentoso, pero no lo conocía cuando escribí La memoria donde ardía. Rosario Castellanos es una autora con la que tenemos una deuda, una gran escritora mexicana, pero que no la hemos leído suficiente. Y yo había leído sus novelas, había leído de ella otras cosas y no conocía ese, que es justamente su primer libro de cuentos. Claro que... Y donde hay una mirada sin concesiones, sin ninguna condescendencia sobre el mundo indígena en México. Son unos cuentos que verdaderamente me dejaron sorprendida, maravillada, porque además encontré que era su libro de cuentos más redondo. No hay nada allí que sobre. Y bueno, entendí por qué ganó el premio Javier Villaurrutia, que es el más importante para un escritor o una escritora en México. Pero mis cuentos van como en otro registro, ¿no? O sea, no tengo en La memoria donde ardía esa mirada, en ese libro no. En otros, en mi primer libro de cuentos que se llama La risa de las azucenas, allí sí que estuve explorando sobre este universo que es muy de mi madre y que de alguna manera alimenta mi nuevo libro, que es Leche de Silencio, que no son cuentos. Es ensayo, ¿no? Que es un libro que está en la colección de ensayo de Páginas de Espuma, pero en realidad me gusta llamarlo un libro mestizo, porque allí confluyen varios ríos, la memoria, la autobiografía, digo que es una contranarrativa también precisamente porque va en sentido contrario a lo que podemos leer sobre los pueblos originarios, a la manera en que se les ve sobre todo. Hay una narrativa en general, me parece, en el mundo contemporáneo de pensar en los indígenas como si fueran seres para los museos, ¿no? Los indígenas que hoy siguen vivos y que defienden su lengua, sus territorios, sus tradiciones, o sea, su universo, parecen un anacronismo, parecen algo que tendría que desaparecer y por eso las lenguas están desapareciendo. Pero mira, qué curioso eso. Yo, la verdad, sí encontré en estilo, en tono, ciertos momentos que te hablabas con Rosario Castellanos, sobre todo en ese libro, que me parece una belleza. Entonces, de pronto sí leí un poquito con el deseo, pero pues me gustó mucho. No, gracias por conectarnos, que eso para mí es un privilegio. Y lo otro que me atravesó también a través de toda la lectura del libro es esta pregunta por el duelo, lo que no está, lo que se fue o el que se fue. Sí. ¿Qué hay por ahí? Yo creo que esa es una constante en mi escritura, como el anhelo, ¿no? Quizá que el duelo sí, pero sobre todo el anhelo de que el que se fue, ojalá no se hubiera ido, pero como entender el duelo como un proceso muy largo, muy sinuoso, y que no es fácil de dejar tampoco, ¿no? Para mí un duelo es un proceso largo, salgo muy poco a poco de eso, necesito como pensarlo, contemplar la pérdida, para bien o para mal. Eso es algo que me nutre también, que me llevo a la escritura, que necesito explorar esas ausencias.
y es algo que atraviesa toda mi escritura, Claro. ¿no? Yo de pronto soy muy chismoso, perdón, pero yo quisiera saber, ¿este libro nace de una pérdida? Tú eres chismoso y a mí me encanta contar las cosas, así que no te preocupes. Te diré que casi todos mis libros nacen de una pérdida, ¿no? Estoy pensando en el anterior a Leche de Silencio, que es Ceniza Roja, que es un diario de duelo, también publicado por Páginas de Espuma. Y allí estoy contando en tiempo real cómo es y cómo son los días posteriores a la pérdida, ¿no? El diario nace de un ejercicio que me pide mi psicoanalista que haga, me pide escribir todos los días y que no lea. Eso era parte de la terapia, ¿no? Y entonces yo escribí ese diario. O sea, escribir sin leer lo que escribes. Sin leer lo que escribías, porque claro, como se trataba como de no hurgar en la herida, ¿no? Él buscaba que esa herida se fuera volviendo una cicatriz, que se fuera saliendo del dolor a través de la escritura, ¿no? Y no sé si funcionó, te diré que no me importa pensar si funcionó. Lo que pasó es que me olvidé de ese diario, ¿no? Terminé de escribir en el cuaderno y lo olvidé. Y luego lo recuperé muchos años después y le pregunté a mi editor si eso podía ser un libro, porque encontré que eran entradas muy breves. Claro, yo estaba completamente sumergida, el dolor o esa clase de dolor de alguna manera te enceguece. Entonces yo veía muy poco, puedo recordar también muy poco de ese tiempo, ¿no? O sea, fue como si me mantuviera flotando, como si estuvieras en el mar flotando boca arriba y vieras siempre lo mismo, ¿no? Para mí era un poco los días muy planos, y me sorprendió ver que en esa escritura no era plana, que no veía siempre lo mismo como yo había pensado, como yo cuando miro atrás pensaría que más bien quisiera bloquear ese dolor, pero el editor vio que allí había la posibilidad de un libro y que había que trabajar con mucho cuidado, ¿no? Porque estábamos hablando de memoria, claro, de una memoria que no buscaba hacer literatura, que no quería contar un cuento, que no quería hacer ficción, y trabajamos con ese diario y con un ilustrador maravilloso que es Gabriel Pacheco. sí. Quedó un libro raro, Muy bello. muy bello, creo que también, y creo que es raro encontrarte un libro que tú vas abriendo, que vas mirando allí la belleza de una herida. Es algo raro, creo. Y es una visión extraña también, como Es extraño. encontrarle la belleza Sí, al dolor, a la herida y demás. sí, pero era necesario también, porque si no, no podrías vivir, Claro. ¿no? Si no, ¿a qué te quedas? Y luego Leche de Silencio tiene que ver con otros duelos. Tiene que ver, para empezar, con el duelo de no haber aprendido la lengua de mi madre, la lengua que la define, la lengua que la constituye, su lengua materna, que es el náhuatl. Y para mí ya mi lengua materna fue el español, porque así fue como ella me crió. Y yo pensaba que eso era lo único que hablábamos, y cuando yo tenía 9 años, la escucho hablar con mi abuela, con su madre, y las escucho y no sé qué están diciendo. Y entonces yo me recuerdo como acercándome más, tratando de llegar casi saltando para escuchar lo más cerca posible de sus labios, lo que decían, porque yo pensaba que se me habían descompuesto los oídos, que algo me pasaba a mí, que no las podía entender, hasta que me voy dando cuenta de que ellas hablan algo que yo no conocía. Y me siento, y a partir de allí, y creo que nunca he dejado de sentirlo, fuera, como en una periferia que me Claro. excluye. No, y yo estaba mirando mi libreta porque es que, claro, en el libro de cuentos Sí. hay un cuento en el que sucede eso, Sí. en el que vemos que es un cuento muy cruel. ¿Por qué es muy cruel? Porque el deseo que compone el cuento es ir al mar con la abuela. Y entonces uno como lector está haciendo barra que lleguen al mar. Sí. Y de repente la abuela dice, no, yo ya no quiero ir al mar, yo nunca quise ir al mar. Y tienen ese momento en el que conversan y sacan a la narradora pues de esa conversación. Sí. ¿Nace de esto? Yo creo que es algo que he estado escribiendo y pensando y sintiendo hace mucho tiempo. Leche de Silencio es un libro que me escribe a mí, y ese cuento
es uno de los gérmenes de esta historia mayor, digamos, ¿no? Se llama Un viaje con Dique precisamente, y creo que significa más cosas, ¿no? O sea, la vida con la madre, la vida con la abuela, Claro. tuvo siempre un dique que tenía que ver con la lengua, que tenía que ver con esa diferencia generacional y con el dolor propio de esas mujeres que no siempre han compartido con la nieta, ¿no? O con la hija en este caso. Entonces, está, creo que muy bien visto eso, que lo es en este cuento, y que habla de la gran diferencia entre esas tres mujeres, pero también de algo muy fuerte, como de un sustrato que es muy poderoso, que nunca va a romper el vínculo entre ellas. Y también como esa dificultad para comprender los deseos de las personas que tenemos, o sea, porque muchas veces uno cree que la persona quiere algo cuando en realidad, y uno mismo ni siquiera sabe qué quiere. Sí. Y ahí se ve ese momento y es como, no, pero por favor vayan al mar. No sé, me parece un cuento muy bello. Gracias. Y ahorita estabas hablando también como de la brevedad en el cuento y de necesitar que todo funcione. El cuento es un género muy específico y muy Sí. doloroso en ese sentido, Sí. con una Sí. técnica muy difícil. Y en tus cuentos vemos una cosa y es que uno ya se está como acoplando al cuento y se acabó y uno, joder, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es ese estilo tuyo, digamos, para las personas que nos ven y demás? ¿Qué buscas con esos finales que son golpes muy certeros? Sí, yo estoy buscando quizá más que contar una historia, mostrarte qué puedes tú sentir con esta historia. Trabajo con las emociones, trabajo con la contención, elijo también contar sobre temas difíciles, ¿no? Por ejemplo, niños enfermos de cáncer en el pabellón de un hospital. ¿Cómo es esa vida de los niños que están prácticamente ahí solos? Se vuelven todos una familia unos de otros y son esos niños los que van sabiendo que cuando uno de ellos desaparece es un niño que ya murió, son niños que viven con la muerte cotidianamente y que la ven a los ojos, ¿no? ¿Cómo puede ser esa vida? Y allí estoy pensando en mi hermano. Yo tengo un hermano que murió muy chico de leucemia y lo que hago es imaginar ese mundo y lo he imaginado con tanta intensidad, con tanto anhelo, que he construido recuerdos como si yo hubiera estado en el hospital con mi hermano. Entonces tenía que escribir eso, tenía que contarlo, y cuando yo pienso en el final de un cuento, en realidad no veo un final, ¿sabes? Quizá por eso te queda esta sensación, porque yo no siento que termine el cuento. Yo pienso que allí es donde empieza tu propia historia y me gusta pensar que después de que me lees, la mirada se queda, la diriges a ti mismo y te quedas girando con eso que acabas de leer. No, Socorro, pero es que tú me estás haciendo trampa. No. Vamos por partes. Porque es que uno no puede decir, y acabó el cuento acá, porque entonces empieza el purismo del cuento y dice, eso no funciona, eso no es así, ¿cómo así? Pero entonces, y finalizar los cuentos es muy duro, o sea, un mal final daña todo. Totalmente. Entonces yo quiero saber cómo se acaban los cuentos al estilo de Socorro. No, yo diría que un buen cuento no termina, entonces, no puede terminar. Que un buen cuento, porque esa es mi experiencia lectora, los cuentos que a mí más me han simbrado, los cuentos inolvidables para mí, son aquellos con los que sigo conversando. Por eso te digo que no puede haber un final, ¿no? Un cuento que tú sientes que terminó y que ahí terminó, qué bien. Pero a mí lo que me interesa es apelar a tu propia memoria, a lo que a ti te dolió con esta historia, y eso es, como te digo, una conversación permanente, infinita, Claro. ¿no? Eso es lo que yo buscaría. Por ejemplo, hay un cuento allí que se llama Vía Láctea. Una mujer que está sola en la estación de un tren y que se le empieza a escapar la leche de los senos, pero no tiene un bebé con ella. Todo lo que allí te puedes preguntar, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Se escapó? ¿Se murió el bebé? ¿Se lo quitaron? ¿Qué está pasando en la vida? Y yo creo que es algo que además no me interesa nunca aclarar en la historia. Y el otro personaje que está allí, que es un hombre que la ve y con quien llega a cruzar algunas palabras, él tampoco se lo pregunta. O sea, es como si no pudiéramos enfrentarnos a esa historia. Sí. Podemos especular, podemos suponer cosas. Entonces, me interesa más enfrentarte a la pregunta que darte una respuesta que cierre ese cuento y que te deje satisfecho.
Bueno, y frente a eso, porque es que ese es un cuento también extraño, pero algo que noto es que te gusta poner a los personajes en situaciones incómodas y al lector en situaciones incómodas. Sí, me gusta mucho la incomodidad y la insatisfacción. Y creo que eso puede hacer que un cuento se vuelva inolvidable. Ojalá. Claro. No, ese cuento, esa imagen, claro, y el hombre que no termina de entender y después se da cuenta como, oiga, pues a mí qué me importa también. Entonces el personaje termina totalmente devastado, me parece increíble. Pero hay varios cuentos a los que quiero ahondar y hay uno que me gustó muchísimo, que es el que le da el nombre al libro, y es Sí. esa fuerza que tienes para hacer estos pasajes entre el presente y la memoria. Eso es muy difícil técnicamente hablando. ¿Cómo se hace eso? Tal vez porque yo vivo un poco así, ¿sabes? Soy alguien que sí, estoy conectada siempre porque te digo que soy una persona que anhela mucho. Entonces, siento que nunca estoy del todo como algunos filósofos piden, de vivir en el presente y vivir el día. Yo vivo muchísimo en el pasado y evoco mucho y luego también imagino, y lo peor de todo es que a veces eso que imagino es una construcción. Te digo que puedo inventar mis recuerdos porque creo, y creo que lo digo en Leche de Silencio, que la memoria es un corazón necesitado. Joder. Entonces, eso alimenta absolutamente mi escritura, ¿no? Así como en mi vida transito sin dificultades por mis distintos tiempos, en mi escritura pasa como de esa manera natural también, ¿no? Yo no encuentro que el pasado nos justifique ni que el pasado nos haga quienes somos ahora necesariamente. Me gusta pensar que puede ser también, porque es mi experiencia en la escritura y vitalmente, que el presente, sea lo que sea, también modifica el pasado, que la memoria es una cosa muy dúctil y que es una fortuna que podamos usarla para consolarnos también, para construir ese recuerdo que nos permite vivir, que nos permite seguir viviendo. Bueno, yo quiero que hablemos de El nadador infinito. Primero, titulazo. Muy buen título, de verdad, muy bello. Además, esta imagen del bebé en el vientre como un nadador infinito, pero a la vez el mar que lo separa. Claro. O sea, metafóricamente es una vaina bella. Y mi primera pregunta es, yo no sé por qué, de nuevo yo leo mucho con el deseo, yo creo que ese es el problema. Ningún problema. Me habló un poco de ese cuento de Chiver del nadador, claro, ¿no? Ese claro. hombre que empieza a nadar piscinas y piscinas. Obsesivo, sí. Exacto. Sí. ¿Hay algo ahí o nada que ver? Disfruto muchísimo ese cuento, porque nado además, entonces lo entiendo perfecto. Y el momento que a mí más me simbra y que te digo que para mí no es un final nunca cuando hay un gran cuento, es ese cuando sale de la última piscina, ¿no? Cuando lo que te encuentras es con la vida, con el mundo, pero de alguna manera es que no es lo mismo que abras la puerta de tu casa y salgas al mundo, que salgas de una alberca, que salgas del agua. Claro. El agua también es memoria, ¿no? Yo he leído mucho Bachelard cuando escribe sobre el agua y allí se construye como otra memoria también, ¿no? Del mundo, una manera de estar en el mundo cuando sales del agua. Entonces, pienso en esta agua amniótica, ¿no? Quizá como el agua primigenia, y en esa historia hay una mujer que no está para nada conectada con el embarazo, con la maternidad, con todo eso que además se exige y se le sigue exigiendo a las mujeres que deben sentir y que deben pensar sobre la maternidad. Y me gusta mucho como ese ir a contracorriente y que esa marea oscura tenga que ver con emociones de ella que no tiene tampoco por qué justificar. Es un personaje absolutamente en rebeldía, ¿no? Claro. Contra la maternidad. Pero es que hay varias mujeres en el libro así, ¿no? Exacto, Y eso es interesante porque es como, oiga, esta no es la misma cara siempre del embarazo, de la madre que lo desea así de esa manera, sino también hay mucho sufrimiento detrás del embarazo en ese sentido. Y quiero también que pienses que ese es un libro que yo escribí hace casi 20 años y No que te puedo creer. claro, y que no había podido publicar
porque yo tenía mucho miedo de lo que se fuera a pensar de mí por escribir así, de la maternidad. Yo pienso que hay más libros, que hay otras escrituras que no han salido públicamente, justo porque las autoras tenían esta reserva, ¿no? Como de saber, el miedo a sentirte juzgada, el miedo a que te cuelguen la etiqueta de mala madre. Y yo escribí este libro, además, después de que nació mi hijo. Entonces, ojo a eso, porque yo lo publico tiempo después, cuando encuentro un editor que entiende estas historias y que no las juzga y que no me juzga, que es Juan Casamayor. Y entonces, esto pasa en 2019. Y es un año como que en ese momento ya había una sensibilidad, empezaba a haber una sensibilidad, una mirada también estética para apreciar esas historias. Y lo que estamos haciendo las escritoras que contamos así la maternidad desde un lugar no alineado, me parece es que estamos diciendo aquí hay un tema literario nuevo. De esto no se escribía. Entonces no es algo que ocurra todos los días y creo que está también poco dicho, pero estamos frente a un nuevo tema literario, es muy importante. Y es muy poético también. O sea... Estás hablando de algo que me importa muchísimo, la poesía, no tanto que esté yo usando metáforas todo el tiempo, sino que haya una mirada poética en lo que escribo, para mí eso es fundamental. Bien, me van a matar, pero no puedo todavía terminar. Entonces, Socorro, lo primero es... podríamos hacer un emprendimiento, podríamos hacer una empresa en la que las personas intercambien sus pertenencias, ¿no? Las pertenencias de otras personas. Yo creo que nos iría muy bien, porque no tengo duda de que hay muchas personas incómodas con sus memorias, con sus vidas, con sus pertenencias, y pertenencias en este doble sentido, no tanto los objetos que son de tu propiedad, que eso es una pertenencia, pero también aquello entrañable del mundo emocional, a lo que pertenecemos, lo que nos pertenece. Si eso lo pudiéramos cambiar, imagínate. Imagínate, ¿no? Millonarios. Nos volvemos millonarios, hagámoslo ya. Bueno, tengo 2 preguntas ya para terminar, son muy rápidas y son clásicas acá de Literatus. La primera es, si te acuerdas, ¿qué fue lo que hiciste con la primera plata que te ganaste por hacer literatura? No sé si fue la primera, pero sí fue la mayor cantidad que he recibido. Gané un premio nacional de cuento en México, un premio importante y era mucho dinero, y tuve una crisis de salud y me tenían que hacer una cirugía y quitarme la vesícula, y entonces lo que hice fue pagar esa cirugía. También hay algo poético en eso. Claro, o sea, lo que hice fue mantenerme viva. Claro, lo que permitió la literatura fue seguir viva. De alguna u otra manera. Para seguir contando. Exacto. Y la última pregunta, ahora sí, que últimamente la estoy haciendo, tiene que ver con Bradbury, y es, Bradbury tiene este cuento del fin del mundo, que los personajes saben que se acaba el mundo y deciden lavar los platos y acostarse a dormir, una cosa extrañísima. Pero si tú supieras que es el fin del mundo, hoy, esta noche, ¿qué harías? Trataría de conseguir un vuelo cuanto antes a México para ver a mi hijo. Pero si estuvieras en México, estarías con tu hijo, ¿y qué harían? Yo creo que pedir una pizza y sentarnos a ver una película. Bien. Socorro, muchas gracias por estar acá, por darme este tiempo. Mañana en realidad vamos a estar hablando con Dalia y con Tamara sobre el cuento, entonces nos volveremos a ver. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti. En este capítulo número 94, la escritora invitada fue Socorro Venegas y el libro del que hablamos se titula La memoria donde ardía. Muchas gracias por acompañarme y recuerden que me gustaría oír sus ideas frente al capítulo número 100 de Literatus. Y si usted está en Bogotá y está interesado o interesada de alguna manera, vamos a leer en el Club de Lectura Presencial de Literatus El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Entonces, si hay interés por parte suya, escríbame a mi Instagram, que es federico.baraya, y yo por ahí le mando toda la información para que no se quede con las ganas y haga parte también de este club de lectura tan bacano que tenemos en Bogotá. No siendo más, nos oímos en el siguiente episodio para continuar esta charla sobre literatura, cuentos y escritura, pero sobre todo sobre lectura.